recuerdas del rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Impasible la demás y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui. Ni la libertad con mayúsculas es patrimonio exclusivo de la izquierda, ni la riqueza es una cuestión únicamente de la derecha. Los partidos políticos exprimen al pueblo para vivir de lo que nos sacan. Hay otras formas de democracia real, que nos irían mejor con candidatos independientes en listas abiertas. No a la manipulación del pueblo. Basta de subvenciones a asociaciones políticas que vacían nuestros bolsillos para mantener mamones. Hoy, solo el 10% de los españoles disfruta del 90% de la riqueza de todos. Queremos una sociedad próspera, que coopere en la gestión y participe de los beneficios. Acabemos con el paro, acabemos con los privilegios. Ayuda, solidarízate con Falange Española Digital. Por el bien común de los españoles, únete a la resistencia social. Si el 18 de julio hubiese sido una revolución de izquierdas, ahora oiríamos hablar de ello hasta en la sopa, se estudiaría en los colegios. Sería obligatorio prácticamente su conocimiento a través de los medios de comunicación, que nos bombardearían con las bondades de la revolución. Formaría parte de esas asignaturas con las que quieren manipular las mentes de los más jóvenes, el gobierno actual de izquierdas. Pero, como fue al contrario, como fue media España intentando salvar la vida frente a un golpe de Estado comunista, socialista, comunista y anarquista, pero dirigido finalmente por comunistas, pues hay que olvidar lo que para ellos es una derrota.
tenemos que olvidar todos las derrotas que sufrieron ellos. Derrota necesaria para que pudiera sobrevivir una mayoría de los españoles, con un elevado número de víctimas que es muy inferior al número de víctimas que se ha producido en los países comunistas a manos de los propios comunistas. Digamos que España, gracias al 18 de julio, se salvó de caer en la influencia de los países del este, salvó a Europa también de verse atenazada entre dos frentes comunistas, y salvó a los españoles, a la inmensa mayoría, de ser masacrados de la misma manera que lo fueron en Rusia, en Polonia, en cualquier país gobernado por el comunismo. Por eso nuestro grupo de blogs de Falange Española Digital, viendo que no se celebraba o no se había convocado celebración alguna del 18 de julio en el lugar tradicional y en el día correspondiente, ha vuelto a creer necesario convocar de cualquier manera, aunque sea en solitario, una celebración que probablemente se va o va a tener más alcance a través de los medios de internet y los medios digitales que la repercusión que pueda tener en la propia calle, en medio de una crisis de coronavirus, con los calores que hace y sin poder anunciarla publicitariamente, y contando además con el boicot de otros grupos denominados patrióticos que tienen otros intereses. Por lo tanto, aún en solitario era necesario que mientras sea posible se realice esta convocatoria y recordemos la importancia que tuvo y cómo gracias a ella España ha llegado primero a ser una potencia industrial en época de Franco y después a sobrevivir precariamente gracias a las limosnas de Europa después de la transición y con los gobiernos liberales que solo han dado prosperidad a los españoles mientras les llegó dinero de Europa, y cuando ese dinero se acabó, pues se acabó la bonanza, porque como gobernantes han sido todos un desastre, incluyendo aquellos que supuestamente han salvado a España, como fue Aznar. Lo hizo vendiendo las empresas de Franco, o sea, un mérito relativo, tendría sus méritos, no me cabe duda, pero claro, si coges y vendes gran parte de las acciones de la herencia del caudillo, pues ya se da uno cuenta que el mérito no es para tanto. Por lo tanto, la gestión de todos los gobiernos después de la transición ha sido nefasta. Solamente la cerrazón en torno a 4 ideas, porque son 4 ideas con las que han bombardeado a los españoles sobre libertad, sobre libertad para vicios, porque no hay libertad para conseguir una casa, no hay libertad para conseguir un empleo estable, no hay libertad para formar una familia, no hay las libertades verdaderas o libertades reales, no existen. Tan solo existen libertades formales para los políticos y sus acólitos, aquellos que están en su entorno, en el entorno de la política. Esos sí tienen libertad, esos sí disfrutan de libertad. Para los demás, una puñetera mierda, que es lo que nos venimos chupando desde la transición. Eso es lo que hay y eso es lo que decimos, y eso es lo que hemos venido a pregonar a aquellos que nos quieran escuchar por las redes, seguramente, porque como ya diremos luego, la mayor parte del público que asiste o que ha pasado este año por nuestras mesas
es público de izquierdas, gente podemita, gente estalinista, gente que nos habla de los grandes logros de Stalin y de lo poco que hizo Franco. Bueno, esta gente está loca, o sea, están desquiciados. Y además nunca concretan nada, sino que ridículamente pues alaban un desarrollo industrial en Rusia que no es comparable con el de Franco en absoluto, porque aquel desarrollo industrial fue a costa de una precariedad en el modo de vida de la población. Es decir, mientras aquí en España el pueblo español disfrutaba de todo y tenía de todo, y además se fabricaba de todo, en Rusia no había ni lavadoras ni bienes de consumo individuales, porque allí solo importaba lo colectivo, o sea, bueno, lo del Estado, lo del partido. El partido único, invento del marxismo. Se le achaca al fascismo, se le achaca al nazismo, pero ellos lo copiaron del marxismo, del comunismo. El comunismo no es repartir nada. El comunismo es una usurpación del poder por una casta política, al servicio de un partido político marxista. Es el gobierno de la nación por un gobierno de marxistas exclusivamente, en el que el Estado marxista, que se confunde con el partido, el Estado pasa a ser el partido y el partido pasa a ser el Estado, están por encima hasta de Dios. Esto no lo inventó Mussolini, esto lo inventó el marxismo, el comunismo. Pues nuestra asociación Democracia Orgánica Digital, a través de su grupo de blogs de Democracia Orgánica Digital y Falange Española Digital, pues ha tenido el honor de protagonizar por segundo año consecutivo esta concentración en memoria del alzamiento civil y militar del 18 de julio en contra del golpe de Estado electoral, falsificando las elecciones, de lo cual hay sobradas pruebas, del Frente Popular, en el cual estaba el PSOE y la UGT, autores de 2 golpes de Estado. Este sería el segundo. El primero iba a ser en toda España y se quedó en Asturias, porque encontraron las fuerzas del orden los alijos de armas en el resto de España. Si no, hubiese sido una rebelión armada en toda España. Por lo tanto, el PSOE golpista, que es el que tenemos que soportar ahora en el poder, es el verdadero responsable de 2 guerras civiles y actualmente el verdadero responsable de una sobremortalidad ocasionada por ineptitud, ineficacia, egoísmo y servicio exclusivo a su partido por encima del servicio a España y a los españoles. Elisa es nuestra secretaria de la Asociación Democracia Orgánica Digital. ¿Qué se siente, Elisa, reviviendo otra vez los ideales del 18 de julio? Es una emoción que esto no debería haber quitarse nunca. Muy bien. Sentirte más joven pensando en aquellos tiempos, y esto debe ser siempre. Muy bien. No como recordatorio, sino como... Muy bien. Luego tiene que resurgir.
Que conste que nosotros no vendemos, solo regalamos información. Compramos. No, regalamos información. Usted quiere hacer una idea, la expresa, pero no coacciona a una persona. Nada hay más tonto que ir por la vida definiéndose como de izquierdas o de derechas. Divisiones artificiales de la sociedad que no solo carecen de sentido racional, sino que son la expresión de un modo de vida liberal, capitalista, decimonónico, obsoleto, desde hace lustros, basado en votar a través de partidos políticos corruptos, en lugar de hacerlo directamente y sin intermediarios, en listas abiertas y circunscripción única. Sistema que no solo está fracasando reiterativamente en todo el mundo, ocasionando continuas crisis económicas globales y ahora también crisis sanitarias, tras privar a las naciones de los recursos propios necesarios para una respuesta rápida, eficaz y contundente frente a las necesidades de una crisis inesperada, arrastrándonos a todos de esta manera hacia un callejón sin salida, un colapso del que difícilmente y con mucho sacrificio costará salir. Porque hay muchas formas de elegir a los representantes del pueblo, pero solo la liberal de varios partidos y la comunista del partido único, que es el partido único inventado por el comunismo, el que fue copiado después por el fascismo y el nazismo, siempre lo matizamos porque es importante saberlo. Ambas están constatando reiterativamente su fracaso en todo el mundo y al día de hoy. Es decir, que lo que está condenando a la humanidad al colapso social es la corrupción y la división artificial ocasionada por los partidos políticos. Además, creen los políticos profesionales que viven a costa del pueblo español, en particular, que amparados en su legislación censora y en la legislación represiva que están preparando para aprobar próximamente, creen que esta sería probablemente la celebración pública, la última que recuerde la historia criminal y delictiva del PSOE, y con él de casi todos los partidos y todos los políticos socialistas, o casi todos, que han ocupado cargos de responsabilidad en la administración pública española a lo largo de su historia. El PSOE histórico y la izquierda en general son responsables de 2 guerras civiles, del asesinato de entre 60.000 y 100.000 civiles y prisioneros desarmados, y del saqueo de España en lo que fue el mayor robo de la historia del mundo, probablemente, no solo de España, por parte de una banda mafiosa de gásteres políticos como Indalecio Prieto, Negrín, Largo Caballero, Manuel Azaña y otros muchos que ocuparon el poder tras un fraude electoral constatado, del que existen documentos y del que se habla con datos en las propias memorias del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, inéditas durante lustros para no favorecer al Estado Nacional de Francisco Franco. En un ejemplo clarísimo de ocultación de la verdad al pueblo español durante décadas,
por parte de los llamados demócratas que han dirigido sus destinos. Porque el gran pucherazo de las elecciones del 36 fue un verdadero golpe de Estado. Y el alzamiento nacional, organizado y financiado por el entorno de Alfonso XIII y por orden de Alfonso XIII desde el exilio, tras fracasar inicialmente, se convirtió en un alzamiento civil y militar contra un golpe de Estado electoral, pero golpe de Estado llevado a cabo por el Frente Popular de manera descarada, que llegó incluso a eliminar diputados de derecha porque le molestaban simplemente, a quitar 20 y tantos diputados de derechas pues porque les dio la gana, así, sin más. El año de la victoria, lo que los liberales criticaron a Franco fue que potenciase Falange, precisamente. En lugar de restituir una monarquía fracasada que había abandonado a España y a los españoles. Aunque hay que reconocerle el mérito de que luchó para intentar su regreso. Si el año pasado hablé aquí mismo sobre la historia del cuartel de la Montaña y de cómo fueron asesinados muchos prisioneros tras la rendición al optar el general Fanjul por una estrategia de resistencia pasiva que resultó errónea, este año conviene recordar el saqueo del oro, la plata y los depósitos privados del Banco de España. 5.400 millones de las antiguas pesetas, que equivalen a 15.000 millones de euros de hoy, embalados en 10.000 cajas, que se usaron con objeto de pagar a la Unión Soviética un precio exagerado, que se aceptó sin negociar, por la compra del material bélico más moderno de su época, como cazas, bombarderos o tanques, que por cierto fueron los únicos verdaderos tanques que lucharon durante la contienda de la Guerra de Liberación, porque el bando nacional no tenía auténticos tanques, sino más bien tanquetas vendidas por Italia y Alemania. En cualquier caso, en el bando nacional, el tema del pago de la ayuda, ya sabéis, porque lo hemos dicho montones de veces, que no supuso ningún gasto para España, porque se canjeó en el caso de Alemania, se le canjeó por minerales metálicos, de los cuales aún hoy estamos bastante sobrados, y actualmente el wolframio está siendo explotado por empresas australianas, canadienses, anglosajonas, sobre todo. Bien, el saqueo organizado por el presidente Largo Caballero y el ministro de Hacienda Juan Negrín, con una autorización firmada por el presidente de la República Manuel Azaña. Durante el robo se produjo el asesinato del cajero del Banco de España por negarse a abrir las cajas. Peor aún fue el robo de las cajas de los bancos, de los que no se salvó ni el Monte de Piedad, donde todos los trabajadores y las personas más humildes guardaban sus anillos de boda de oro. O también el saqueo de toda la colección histórica de monedas de oro desde antes de los fenicios, que se custodiaba en el Museo Arqueológico y que fue trasladada a México, donde fue fundida para hacer lingotes de oro por obra del socialista del PSOE Indalecio Prieto. Otro preludio español de lo que tanto se critica del nazismo alemán, justamente, sería el expolio de las obras de arte del Museo del Prado, que fueron enviadas al extranjero sin ningún motivo que lo justificase, salvo el de ser dañinos, en un acto de gigantesca traición, robando a todo el pueblo español
su patrimonio histórico y artístico. Toda esta colección de delitos fue realizada por la mayor y más peligrosa banda de gángsters de la historia, que hoy sobrevive bajo las siglas denominadas PSOE. Parece que poco hubiese cambiado. Y al día de hoy, quienes tanto desprecian la moral cristiana porque les obliga a comportarse en la vida con dignidad y a renunciar a determinados vicios y comportamientos, tienen razones de peso para querer eludir esta moral cristiana. El PSOE es una banda de incompetentes, sinvergüenzas, traidores y vendepatrias que obtienen beneficios políticos pactando y comerciando con lo que no les pertenece por ser propiedad de todos los españoles. Y pone en peligro la economía, la salud, la vida de los españoles y el futuro de las siguientes generaciones. Un verdadero obstáculo para el progreso y el futuro de la sociedad y la negación total de España como nación. Aún en el caso de pretender embaucar y luego traicionar a sus actuales socios separatistas, como creen los ingenuos que les han votado, la vida nos demuestra que al diablo no se le puede, en consecuencias de una política falaz, se paga un alto precio, político, económico e incluso en vidas de inocentes. Si en 3 años de guerra el PSOE y la UGT y otros partidos de izquierda asesinaron entre 60.000 y 100.000 civiles y prisioneros, ahora llevan camino de igualar esa cifra de muertes en un solo año, con el homicidio imprudente ocasionado por la negligencia, la incompetencia, la ridícula ineptitud de quienes están acostumbrados a servir, por encima de Dios, de España y de los españoles, a los intereses exclusivos de su partido, al no prever ni tomar medidas a tiempo, al no practicar un confinamiento selectivo de enfermos y grupos de riesgo, al comenzar demasiado tarde y mal, ocasionando un genocidio, y después pretender compensarlo, acabando tarde y peor, hundiendo la economía. Las trágicas consecuencias de todo esto empezaremos a verlas en septiembre próximo, seguramente. A pesar de su vergonzante pasado, el PSOE se adelanta a los acontecimientos que pudieran perjudicarle como facción, y con el apoyo de los políticos profesionales del espectro parlamentario conservador, que no son mucho mejores ni mucho más honrados, no nos equivoquemos. Se cree el PSOE legitimado a aplicar políticas censoras propias de tiempos de guerra, aun sin que ésta se haya producido todavía. Y lo hace escudándose en la figura de Juan Carlos I, el rey que trajo la corrupción haciendo de su gestión un negocio personal, con una constitución que lo permite todo y no concreta nada. Nos alarma el simplismo o buenismo de quienes creen que olvidando una fecha se evita una guerra, aunque estén viendo ante sus ojos cómo se repiten paso a paso las mismas causas que la originaron, a través de las mismas siglas políticas y dirigidas por parecidos políticos profesionales corruptos, psicópatas y sinvergüenzas. Pero no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Como si evitando arriesgar la vida en una lucha comprometida a favor de un bien posible y deseable, fueran a ganar una vida eterna en un mundo tan viciado y depravado que más se asemejaría a una condenación bíblica, donde el vicio, la mentira y la depravación se impone mediante leyes como la ley de memoria histórica, en las que toda virtud se considera delito y defenderlas se considera un crimen. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla,
y los pueblos que falsifican su historia a la conveniencia de partidos políticos del gobierno se encaminan hacia la locura colectiva de vivir fuera de la realidad histórica, con graves consecuencias para toda la sociedad y también graves consecuencias económicas. No lo olvidemos, que parece que la economía es el único motor que les importa a la mayoría de las personas que se consideran liberales hoy en día. Solo hablan de economía, solo les importa la economía lo justifica todo. El que nos traen dinero, pero nos van a dar dinero, no importa que por otro lado lo perdamos más de lo que nos dan. No importa que todos los días, cada vez que compramos algo, estemos enviando nuestro dinero al extranjero. Lo que importa es que ha llegado una cantidad de dinero de alguien que invierte aquí con la finalidad de enriquecerse a costa nuestra, y eso se considera bueno por los liberales y por la mentalidad liberal. Los llamados franquistas y los historiadores que estudien o divulguen la verdadera historia de España sobre hechos documentados serán las primeras víctimas, aunque no las únicas, de la nueva ley mordaza de memoria histórica, que es como los partidos totalitarios del gobierno denominan a la peor censura roja adaptada al gusto del comunismo cultural de unos partidos de izquierda cada vez más cerca de convertirse en ese partido único, disimulado, característico del comunismo bolivariano, mientras el pueblo español, drogado por los medios de comunicación, que sirven a un solo dueño ideológico, prefiere apartar la mirada de una realidad que le asusta, que no comprende y que se le hace desagradable. Pero guste o no, quienes esconden la cabeza como las avestruces para no enfrentarse con la realidad que les aguarda, no solo no evitarán un futuro sin expectativas que les asusta, sino que se convertirán en sus víctimas más indignas. Muy al contrario que los falangistas que defendieron el cuartel de la Montaña hasta el final, para terminar, en este caso concreto, siendo asesinados junto a los demás prisioneros por las hordas del Frente Popular, que no respetaron a nadie ni distinguieron entre idealistas valientes y pusilánimes derrotistas. Hace ya décadas que los españoles han renunciado al conocimiento de su historia, vendiendo su dignidad a cambio de vicios y consumo rápido de productos extranjeros, sin pensar en su futuro, sin pensar en el futuro de las siguientes generaciones, porque los españoles, que apenas tenemos hijos, no nos podemos permitir fundar un hogar en una casa propia, ni criarlos, ni educarlos, por ser algo completamente inasequible sin un trabajo estable y un salario digno. Urge que nuestras celebraciones históricas, hasta ahora fruto del noble sentimiento de la nostalgia, se reciclen sociales reivindicativas que denuncien las numerosas injusticias de nuestros días, aportando soluciones frente a los problemas descomunales que estos tiempos consumistas, hedonistas y narcisistas, adoradores de todo vivir y que a veces dan la impresión de querer ser el preludio del Armagedón definitivo para toda la humanidad. Para los falangistas actuales, el 18 de julio representa aquellos valores que se perdieron a raíz de la corrupta transición y que la experiencia nos confirma que es necesario recuperar. Pero también representa tanto las conquistas sociales que se perdieron con la llegada de la democracia liberal de partidos y autonomías, como aquellas nuevas ideas que nos sentimos capaces de aportar, como puedan ser la nación histórica como familia, raíz y casa común, asentada constitucionalmente en valores humanos sólidos y gobiernos elegidos para resolver problemas en lugar de crearlos, como ocurre actualmente con la caída de la natalidad y la imposibilidad material de poder hacer frente a los gastos de fundar una familia. ¿Y qué hacen los gobiernos liberales y socialistas frente a este problema? ¿Acaso intentan solucionar este y todos los demás problemas de los españoles?
No. Su solución es simplemente permitir la entrada de ilegales para llenar España de gentes foráneas, de forasteros, que empeorarán las cosas con aportaciones culturales que suponen un retraso para toda la sociedad española en lugar de un avance, un lastre y un peso en lugar de contribuir al dinamismo y al progreso. Proponemos un sindicato vertical apolítico y cooperativo que, representando a todos los oficios en 1/3 de las Cortes, participe en la gestión, en la legislación y en la gestión del crédito y la economía. Y nos parecería muy bien que fuese adoptado por todos aquellos países exportadores de seres humanos que nos invaden con sus inmigrantes ilegales. La participación del mundo del trabajo en la gestión cooperativa y en los beneficios de las empresas. Un principio de autoridad respetado en el seno de una democracia orgánica, sin subvenciones políticas, que establezca nuevas libertades como pueda ser el derecho de recusación de los candidatos. Aquellos candidatos electos que no cumplan sus compromisos electorales con quien han sido elegidos tendrán la posibilidad de recusarlos. Deberían de tenerla ya. Pero somos nosotros los únicos que tenemos que proponer esta nueva forma de libertad que ya existía en la democracia orgánica de Franco, presentando un número de firmas en aquella época. Hoy a lo mejor sería mediante una página web oficial de cada votante. La fe en un futuro próspero, en un estado de equidad, la cultura de la vida constitucionalmente asentada y la nación como garantía de equidad, de justicia social y de respeto a la libertad de la persona y a su intimidad. Importante esto de la intimidad ante el avance de las nuevas tecnologías y la pérdida del respeto hacia la persona por parte precisamente de quienes más prometieron y fueron elegidos y votados precisamente porque iban a ser los adalides de esas libertades que han traicionado. Frente al vil negocio transnacional del globalismo, las conmemoraciones históricas, como esta del 18 de julio, representan además la afirmación de un concepto de nación histórica que evite la pérdida de las raíces y la cultura a manos de esos bancos y transnacionales empeñados en hacer del mundo su mercado y de los habitantes de este planeta sus clientes. Clientes obligatorios además, y lo que es peor, sus súbditos forzosos, controlados a través de los nuevos avances tecnológicos y respetuosos con la dignidad de la persona, aprovechándose del hedonismo, la ingenua inmadurez y la falta de formación de las nuevas generaciones que viven confinadas en paraísos artificiales, viviendo realidades alternativas que solo les sacan el dinero pero que no les darán de comer, ni les ayudarán con éxito al verdadero triunfo en esta vida que supone el mejorar como personas, siendo mejores seres humanos, sin renunciar a la importante virtud de la fortaleza. El globalismo sistemita y de izquierdas no quiere una juventud preparada y exigente, sino muy al contrario, jóvenes débiles, que solo piensen en ficciones de consumo rápido y vicios como las patológicas obsesiones por las desviaciones sexuales que les han inculcado y que les impulsa a acercarse a nuestros puestos informativos, sorprendentemente, a contarnos su vida privada, como si los falangistas fuéramos los nuevos sacerdotes, laicos, capaces de otorgarles el sacramento del perdón de Dios, pero sin previo arrepentimiento, claro, al desconocer ingenuamente las consecuencias de las acciones
que están llevando a cabo por habérseles inculcado desde la infancia, incluso en los colegios. Podría decirse que una gran parte de esta juventud, que sus mentes ya han sido violadas con la basura podemita de la ideología de género, entre otras podredumbres que no son otra cosa que la destructiva lucha de clases de siempre, llevada al campo de la incontinencia y la infertilidad de la cultura de la muerte. No es culpa de ellos, sino de las generaciones que hicieron la transición, que son las que, vendiendo España a cambio de libertad para vicios, las generaciones del destape, las generaciones del sexo y de la cocaína, del hachís, las generaciones de las drogas y del atraco a las gasolineras, son los que han convertido en fracasos educativos o en personajes ficticios de videojuego a una juventud a quienes les han robado su futuro y sus posibilidades de autosuperarse para construir un mundo mejor, utilizando las debilidades características de las limitaciones del ser humano. Los grandes magnates mundiales del globalismo ya han diseñado nuestro futuro. Un comunismo cultural para los pobres habitantes del planeta, que serán pobres en su mayoría, míseros. Desde luego clase media no, porque eso lo odian. Pero eso sí, todo dirigido por los mayores multimillonarios capitalistas del planeta, que pretenden constituirse en la nueva nomenclatura. Esta, y no otra, es la consecuencia final a la que ha llevado al mundo el liberalismo político basado en los partidos o facciones y su capitalismo económico desenfrenado. Vuelve a confirmarse que el comunismo cultural es el hijo antes indeseado, pero ahora reconocido, del liberalismo político y su economía capitalista. Frente al espejismo que nos venden no debemos engañarnos. El virus rojo del comunismo bolivariano no significa equidad ni reparto de la riqueza, sino la tiranía y el despotismo de un partido único, con diferentes caras, que asegure la paz social a través del control de la sociedad, de la miseria claudicante para evitar toda posible oposición y del fácil acceso a vicios que ellos mismos comercializan, porque les dan pingües beneficios, por cierto, y contentan a las masas con un espejismo de falsa libertad, mientras se favorece a una minoría de privilegiados apesebrados por el partido, que serán quienes le sostengan en el poder durante décadas. Porque al comunismo se llega fácilmente mediante el engaño, nunca por la revolución, que siempre hicieron otros. Pero después solo se sale de él con gran dificultad y penuria, y tras décadas de crímenes y despótica represión, de forma que muchas personas que nazcan en él morirán en él sin conocer ningún otro sistema de gobierno. La práctica de la delación, que hemos visto extenderse recientemente durante el absurdo confinamiento de personas sanas que hemos sufrido, es una de las principales características del más rancio comunismo cultural bolchevique, que envió a morir a Siberia al 70% de los cargos de su propio partido, cuando ya no quedaban fascistas ni similares, ni sus familiares, porque los habían exterminado a todos. De nada sirve comportarse educadamente, con corrección política, con una bestia roja, ahora travestida de capitalismo, que no respeta ningún concepto moral, porque tan solo se conseguirá una larga agonía de esperanzas perdidas. Y es que, como dijo José Antonio, la vida no vale la pena vivirla si no es para quemarla al servicio de una empresa más grande que uno mismo, a diferencia
de la educación actual que niega todo concepto superior al egoísmo personalista del individuo. Sin embargo, tanto la crisis originada por la burbuja inmobiliaria como la actual crisis del COVID no paran de demostrar el fracaso descomunal del proyecto globalista, tal y como algunos veníamos diciendo, o más bien predicando en el desierto desde hace décadas. En el caso del COVID, se ha puesto escandalosamente de manifiesto las grandes carencias ocasionadas por un globalismo que ha dejado indefensas y abandonadas a las naciones, sin recursos para hacer frente a la crisis sanitaria, pero sin recursos también para hacer frente a las crisis económicas generadas por el liberalismo capitalista. Es el mismo globalismo del que forma parte el repulsivo personaje Soros, que pretende destruir España en particular y Europa en general, haciéndonos dependientes de los productos de baja calidad fabricados en China y Asia por mano de obra esclava y por ello barata. Cuando una nación es incapaz de fabricar los recursos más básicos para su autoabastecimiento, es que la han traicionado y vendido, con todos sus habitantes, a los bastardos intereses de los magnates extranjeros. Por ello, son hoy de más actualidad que nunca nuestros colores y las banderas que el 18 de julio de 1936 se alzaron por Dios y por una España grande y libre contra el golpe de Estado del Frente Popular y la iniquidad, la corrupción y la perversión del liberalismo y de su consecuencia, el marxismo. Porque aunque les pese, España tiene que dejar de ser el negocio personal de una minoría privilegiada para volver a ser, como lo fue durante 40 años, del Estado Nacional, patrimonio de todos los españoles. Y por España, presente. Antonio Primo de Rivera, presente. Francisco Franco, presente. ¡Arriba España! ¡Arriba! Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado los ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces empiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece, y hoy viene a pedir con vergonzosa indulgencia delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente.
Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos 2 veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y de una moral superiores. Aparta así, Señor, de nosotros todo lo que otros quisieran que hiciésemos y lo que se ha solido hacer en nombre de vencedor impotente de clase, de partido o de secta. Y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un Estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Solo tú sabes, con palabra de profecía, para qué deben estar aguzadas las flechas y tendidos los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este amor, perseverancia en este valor, perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de tu gloria.